Recordemos que los transistores son los dispositivos semiconductores más utilizados actualmente y son aquellos dispositivos que han permitido el avance tecnológico, ¿sí? Porque permite cualquier circuito que usted encuentre, ya sea de su computador, de su televisor, de su celular, tiene un transistor incluido, ¿sí? Entonces, son quienes han permitido este avance. ¿De qué están hechos? Pues dice materiales semiconductores. Quiere decir que están hechos de materiales tipo P y de materiales tipo N que habíamos hablado en la parte de diodos. ¿Qué es un transistor? Pues es la primera pregunta que vamos a despejar aquí. Pues nosotros vamos a decir que un transistor es un elemento o es un dispositivo semiconductor utilizado para amplificar señales. ¿Sí? ¿Cuáles señales manejamos en electrónica o son de nuestro interés? Pues señales de corriente, de voltaje y potencia. Entonces, nosotros podemos asumir que un transistor me permite manejar ese tipo de señales. De ahí, como yo lo voy a utilizar bien para un amplificador o bien para un interruptor, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero básicamente esta es la definición general o el funcionamiento general de un transistor. Hablemos que existen dos tipos de transistores. Dos tipos de transistores bastante conocidos, ¿no? Primero tenemos los BJT, que se conocen como bipolares, que son Bipolar Junction Transistor, ¿no? Que son transistores de unión bipolar. Aquí podemos destacar dos tipos, que son los NPN y los PNP, en este primer subgrupo. Diremos que estos PNP y NPN son los transistores que nosotros normalmente, si en las prácticas que han hecho hasta el momento, son de uso común. Seguramente ustedes ya encontraron el 2N2222, el 3904, pues bien era un NPN o un PNP, ¿sí? Entonces son transistores de uso común. Y adicionalmente, pues son transistores de baja potencia, ¿sí? Por lo general, de baja a media potencia. ¿Por qué lleva el nombre de bipolar? Ya vamos a ahondar en esto, pero nosotros, o por qué se le asignó este nombre a este tipo de transistor, es porque necesita ser polarizado. Necesita ser polarizado en inversa y en directa. ¿Sí? Entonces necesita dos polarizaciones y por eso se le asigna ese nombre. De aquí también podremos encontrar, y lo vamos a poner en esta subclasificación, los IGBT, que son transistores de media potencia, y los fototransistores, que imagino que tal vez en sistemas de percepción ya han de haber visto o están en función de ver los famosos fototransistores, ¿no? Que mediante la incidencia de la luz permite la operación de un transistor.
¿sí? Y pues estos también operan en baja y media potencia. Los otros tipos de transistores que tenemos, la otra clasificación amplia de los transistores, son los transistores efecto campo. ¿Sí? Donde podemos destacar los de canal P y los de canal N. Y su simbología es JFET. ¿Sí? JFET tanto de canal N como de canal P. ¿En qué se diferencian de los transistores bipolares? Pues yo les mencionaba que los transistores de efecto campo tienen otro tipo de construcción, mientras los transistores bipolares tienen 3 terminales que son emisor, base y colector. En efecto campo tenemos lo que es la compuerta y el puente. Ya. Que se conoce puerta, drenaje y puente, ¿no? Era que tenía por ahí la duda, ¿no? Entonces, mientras acá tenemos base, emisor y colector, por acá tenemos un gate para activar y tenemos un drenaje y tenemos una fuente. ¿En qué se diferencian de los bipolares? Pues es bastante claro. Estos son transistores especiales, ¿sí? Son mucho más costosos que los transistores bipolares. Ustedes se habrán comprado un 2N2222 en 50 centavos, $1, mientras que los de efecto campo son más costosos, ¿no? Por su tipo de construcción. Hagamos un ejemplo. Las cocinas de inducción que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Necesitan hacer un circuito de oscilación a cierta frecuencia para generar el calentamiento, para producir esa inducción y calentamiento en las ollas. Para manejar este tipo de alta frecuencia, necesita transistores de efecto campo. Si usted en algún momento intenta reparar, tal vez, o ha visto el circuito de una cocina de inducción, va a encontrar ahí los transistores efecto campo. ¿Por qué? Porque son para ciertas frecuencias más elevadas. Y nosotros vamos a decir, entonces, que bien pueden ser de baja, media y alta potencia. ¿Sí? Esa no es la característica principal de ellos, es el manejo de frecuencias. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, maneja diferentes frecuencias. Y además es más costoso. Es más costoso que los BJT. ¿Sí? Entonces, los bipolares de uso común y los de efecto campo para aplicaciones en específico. ¿Y qué es lo que también diferencia aquí estos dos tipos de clasificaciones? Que los bipolares son controlados por corriente y ya vamos a ver, ¿no? La definición de los bipolares dice, la corriente que entra por la base sale amplificada por la corriente del colector, ¿verdad? Entonces, es controlado por corriente, mientras que los que son de efecto campo son controlados por voltaje, ¿sí? Y aquí cumple la misma función, pero es el voltaje que se aplica en la compuerta
sale amplificado ¿entre dónde? Entre el drenaje y la fuente, ¿verdad? Es el mismo principio y por eso nuestro objeto de estudio simplemente van a ser los transistores bipolares, ¿sí? Los transistores de efecto campo tienen el mismo funcionamiento, ¿sí? Pero cambia por ahí un poco los terminales y la parte de excitación. Entonces, no serán objeto de estudio de esta asignatura. Pero estoy seguro que si usted en algún momento se pone a leer un poquito de eso con el conocimiento que tiene de los transistores bipolares, va a ser suficiente para usted para entender. Y por último, lo que necesitamos saber de los transistores, ya para acabar esa parte introductoria, es que para trabajar con transistores, ya hablando de un diseño, hay que establecer el punto de operación. ¿Sí? Que nosotros hemos denominado el punto de operación mediante la letra Q. Entonces, será imprescindible de aquí, para cuando nosotros empecemos a hacer los cálculos con los transistores, determinar ese punto de operación. Para el caso de los transistores bipolares es conocer la corriente de base y la corriente del colector y asimismo el voltaje colector-emisor que se genera en ciertas configuraciones. ¿Sí? Entonces esto es algo muy importante si usted ya quiere entrar en la parte de edición un poco más específico, siempre tiene que determinar el punto de operación del transistor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Vamos a hablar ahora de los transistores bipolares. Transistores de unión bipolar, no, como es el nombre correcto. De unión bipolar que se simboliza mediante P, J, T. Nosotros, bueno, aquí es la misma definición de los transistores. Aquí simplemente yo voy a definir que son dispositivos semiconductores de 3 capas. De 3 capas, de los famosos materiales que nosotros ya conocemos. Material, voy a poner aquí, material tipo P y material tipo E. Entonces, voy a tener por un lado un transistor PNP, o puedo tener un transistor NPN. ¿Sí? Entonces vemos que es un dispositivo de 3 capas porque tiene 1, 2 y 3 materiales que se unen para generar un dispositivo y asimismo vemos que tiene 2 uniones, ¿verdad? Por aquí y por acá tiene una unión, aquí tiene una unión y acá tiene 2 uniones. Contrario al transistor, diré al diodo, ¿se acuerdan que el diodo era un dispositivo de 2 capas, ¿verdad? Compuesto de un material tipo P y un material tipo N, donde tenía una sola unión, ¿verdad? El transistor tiene 2 uniones. Recordemos, en el diodo generaba esta unión de estos 2 materiales generaba 2 terminales, ánodo y cátodo. En el transistor se generan 3 terminales, la base, el emisor y el colector. ¿Sí? Tanto en el transistor PNP con el transistor NPN. Entonces tenemos la base, el emisor y el colector. ¿Sí?
Entonces, estos son los dos tipos de diodos. Y aquí puedo tener dos tipos de simbologías. Simbología, recuerden, ¿no? Es cómo se representa dentro del circuito. El diodo dentro del circuito se representaba de esta forma, ¿verdad? Mientras que el transistor, su simbología es de la siguiente forma. Tenemos la base. Y esta es la simbología. Mientras que por aquí se representa el terminal de la base, por aquí el terminal del emisor y por acá el terminal del colector. Y por acá tenemos la representación del NPN, ¿no? Sería emisor, colector y base. Esta es la simbología del transistor. Podemos notar que existe una flechita, ¿verdad? Una que indica hacia adentro y una que indica hacia afuera. Seguramente ustedes ya conocen qué simboliza esa flechita. Sí, a ver, ¿qué simboliza esa flechita? ¿Quién conoce que nos haga aquí saber? En una demuestra la entrada, ingeniera, y en el otro demuestra la salida. Ya, muy bien. La entrada y la salida. Pero, ¿cómo? No le entiendo. La entrada de voltaje, por ejemplo, tiene la de in y out, que la salida, por ejemplo, en los triad, por ejemplo, viene lo que es una patita que es de entrada, digamos, 110 voltios, y la pata intermedia, la número 3, es la salida del voltaje, en la cual la B es neutro y la C es positiva, se podría decir, pero sería ya reduciéndole el voltaje. Ya, Entonces, muy bien. ingeniera, Bueno, leyendo la letra mismo quiere decir que emite la señal. En una emite la señal de salida y en otra emite la señal de entrada. ya. Bueno, ustedes le han revisado de esta forma. Bueno, muy bien. Gracias Luis y Abel, ¿no? Ellos tienen señal de entrada y de salida. Yo me voy a lo más básico ahorita, antes de pasar a entradas y salidas del transistor. ¿Sí? Esta flecha Ingeniera, la normal. dirección de la corriente también, del Sí, flujo. correcto. Sí, correcto. Esta flecha, recordemos que tenemos la unión de tres capas de material tipo P y material tipo N. Entonces, esta flecha representa un diodo que existe internamente. Si nos damos cuenta, aquí tengo un material tipo P, por acá un material tipo N y por acá un material tipo P. ¿Sí? Entonces, esta flecha nos permite reconocer cuál es el terminal del emisor y asimismo nos indica qué tipo de transistor es. Y lo que nos decía también Manuel, nos indica la dirección de la corriente. ¿Sí? Y esto es importante establecer, que hay un pequeño diodo internamente. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hacer el análisis de los circuitos, vamos a ver que la unión entre la base y el emisor, cuando se polariza en directa, tiene el circuito equivalente de un diodo de silicio, que son los 0,7 voltios. ¿Sí? Entonces, por acá la flecha está apuntando hacia afuera, ¿sí? Quiere decir que el diodo está apuntando hacia afuera, quiere decir que tengo aquí el material tipo N, por acá el material tipo P y por acá el material tipo N. ¿Sí? Entonces, la flecha hacia adentro nos va a representar un transistor PNP y la flecha hacia afuera un transistor NPN. ¿Sí? Esto en cuanto a la simbología. ¿Qué más pudimos determinar? Que tiene dos uniones. Entonces yo en terminología ¿sí?
normalmente se representa como 2N, que significa 2 uniones. ¿Sí? 2 uniones, y de ahí viene la numeración del transistor. Claro que hay diferentes terminologías, como el TIC y 41, TIC 42, ¿no? Y que representan estos más baja potencia en relación con los TIC, ¿no? Que son los de uso común. Pero para el análisis que estamos haciendo, pues yo quería hacer caer en cuenta que aquí tenemos 2 uniones. Si recordamos, en los diodos, la numeración o la terminología del diodo era 1N y la numeración del modelo, ¿verdad? Y en el transistor, como son 2 uniones, va 2N. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, Inge, está ahí bien. Ya, muy bien. Entonces teníamos aquí 3 terminales. Emisor, base y colector. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Vamos a hablar un poquito de la construcción del transistor. ¿Sí? Nosotros sabemos que tenemos, ¿verdad? Ese transistor. Vamos a ver que tengamos un NPN, voy a representar aquí. Donde por un lado tengo la base, por el otro lado el emisor y por el otro lado el conector. Habíamos dicho que por un lado tendría que polarizarse en directa y por el otro lado tendría que polarizarse en inversa. Eso mismo. ¿Sí? De la construcción del transistor vamos a decir lo siguiente. Y eso es información que igual pueden encontrar en el internet. El emisor está fuertemente dopado con respecto a los otros terminales. ¿Qué significa que esté fuertemente dopado? A ver, ¿quién me dice qué significa que esté fuertemente dopado? Está encapsulado. ¿Mande? O sea, que no deja pasar el flujo de la corriente, podría ser. Ya, ¿quién más? Está en constante carga, ingeniera. Inge, el dopado es cuando está compuesto de otras impurezas para hacerlo más resistente al dopaje. Ya, muy bien. Manuel por ahí se acercó también a la respuesta bastante bien. Recordemos que habíamos hablado de los materiales intrínsecos y los materiales extrínsecos, ¿verdad? El material intrínseco es ese material puro, ¿verdad? Es como que yo encontraba el silicio y le sacaba todo el polvo y tenía el material puro, ¿verdad? De silicio. Ese era un material intrínseco. Entonces, si a ese material yo le aplicaba un proceso de dopaje, que era añadir impurezas, como nos dijo Manuel, ¿sí? Muy bien, yo le añado impurezas, ¿verdad? A ese material, ¿para qué? ¿Para qué era que le añadíamos esas impurezas al material? Para hacerle más conductivo. Correcto, para mejorar sus capacidades conductivas. Muy bien, gracias Manuel, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que es dopado, quiere decir que le agregué ciertas impurezas para permitir o aumentar su conductividad. Quiere decir que el emisor va a soportar un mayor flujo de corriente, ¿verdad? Si tengo mayor conductividad, se traduce en un mayor flujo de corriente. Lo mismo pasa con el colector, ¿sí? También está dopado, permitiendo un flujo de corriente dentro de este terminal o a través de este terminal. Lo que nos lleva a la lógica que la carga que nosotros conectemos a nuestro transistor, ya sea un parlante, ya sea la bobina del relé, nos lleva a establecer que aquí es la parte dura del transistor, ¿verdad? Es como quien dice la parte
de potencia, ¿sí? Son los terminales donde yo tendré que conectar mi carga, perdón. Mientras que la base nos dice que está ligeramente dopada. Si hablamos que está ligeramente dopada, quiere decir que tiene poca conductividad, que a través del terminal de la base va a existir una corriente muy pequeñita. Entonces, esta corriente muy pequeñita es la que permite maniobrar ese transistor. Nosotros podríamos hacer la analogía que esta es la parte de control del transistor. Si queremos hacer la analogía como el relé. ¿Sí? Si nos recordamos el relé, ¿verdad? Por acá la bobina era completamente independiente ¿de qué? De los contactos, ¿verdad? Mientras aquí tenía un bajo consumo de corriente, por acá soportaba un mayor flujo de corriente, ¿sí? Pero estos no estaban unidos, se unían o se activaban a través de un campo magnético permitiendo un movimiento mecánico. En el transistor no hay ese movimiento mecánico, ¿sí? Es un dispositivo netamente digital integrado. ¿Sí? Entonces, de estas características constructivas ya puedo deducir dónde va a estar conectada la carga que va a soportar ese transistor. Y de aquí, lo que nos resta decir es que evidentemente hay que polarizar en inversa y directa los transistores. Y yo voy a decir que los transistores NPN, se activan con pulsos positivos. Recordemos, estos pulsos irán a la base, ¿no? Porque es la parte de control. Pulsos positivos, mientras que los transistores PNP se activarán con pulsos negativos. Aquí para el ejemplo que he planteado, la unión base-emisor tendrá que ser polarizado en directa, mientras que la unión base-colector tendrá que ser polarizada en inversa. Usted dirá, ¿de qué se trata? Bueno, ya vamos a ver al momento de hacer los ejercicios de qué se trata, que tiene que estar polarizado dos veces, y uno en inversa y otro en directa. ¿Sí? Esto en cuanto a la construcción. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ya. Vamos a definir entonces ahora la operación del diodo. Para nosotros definir la operación del diodo, vamos simplemente a memorizar o a establecer la siguiente frase. La corriente que entra por la base sale amplificada por el colector. La definición completa o total debería decir que la corriente que entra por la base sale amplificada entre el colector y el emisor. Esa es realmente la analogía, pero aquí es como normalmente lo pintan los autores. Dice, la corriente que entra por la base sale amplificada por el colector. Si usted le quiere emplear ahí un poquito, por el colector y el emisor. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, esta frase que nosotros tenemos aquí se traduce de la siguiente forma. Dice que la corriente del colector, es igual
a un valor de ganancia que lo voy a representar con la letra beta, multiplicado por la corriente de base. Entonces, esta expresión que define claramente la operación de un transistor se traduce en esta ecuación. Y entonces aquí una recomendación, hagamos un pequeño formulario con las principales fórmulas de los transistores. Entonces, la primera ecuación más importante, la corriente del colector es igual. Voy a escribir aquí, ¿no? IC, corriente de colector. Y por acá, beta será la ganancia. Y por acá, la corriente de base será IB. La corriente del colector, para el análisis de los bipolares, normalmente estará en el orden de los miliamperios, ¿sí? La ganancia es adimensional, es decir, que no tiene unidad de medida. Y la corriente de la base normalmente se encuentra en el orden de los microamperios. Entonces yo voy a dibujar aquí. Un transistor tiene la base, el emisor y el colector, ¿sí? Entonces, estos transistores normalmente vienen asignados con un valor de ganancia. Este valor de ganancia suele ser valores como 50, 100, 200, ¿sí? Son en ese tipo de orden, no tiene unidades adimensionales. En algunos datasheets podemos encontrarle con la nomenclatura HFE, la ganancia de ese transistor. Y quienes sean un poquito más curiosos seguramente han de encontrar más de 2 ganancias. ¿Por qué? Porque los datasheets normalmente nos asignan la ganancia tanto en corriente directa como en corriente alterna, ¿sí? Entonces, por ahí, quienes sean un poquito más curiosos encontrarán 2 tipos de ganancias, ¿no? En Boylestad usted va a representar la ganancia en DC. Digo Boylestad porque es el autor que nosotros trabajamos. La ganancia en DC la representa con la letra beta, mientras que la ganancia en AC la representa con la letra alfa y normalmente lo asigna como beta más 1 en algunos casos, ¿sí? Entonces yo por eso me voy a mantener con una ganancia beta general para entender la operación del diodo. Dicho eso, vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo un transistor cuya ganancia es, voy a poner aquí 1000 para efectos de cálculo, ¿no? Yo tengo una ganancia beta y si aplico la fórmula que me dice que la corriente que entra por la base sale amplificada por el colector, y digamos que yo le voy a asignar una corriente de base de 2 microamperios, ¿sí?